Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Wilmer Leandro y esto es Toque Matemático. Hoy día vamos a hablar de plano cartesiano, específicamente ubicar puntos en el plano cartesiano. ¿Pero qué es el plano cartesiano o sistema de coordenadas? Bueno, el plano cartesiano está compuesto por dos rectas perpendiculares entre sí, es decir, una línea horizontal y una línea vertical. Me conforman lo que es una perpendicularidad, me forman un ángulo de 90 grados acá. Son líneas perpendiculares. El punto central, donde chocan esas rectas, se le conoce como el origen y se le coloca con el número 0, es el origen. El eje horizontal o la línea horizontal se le conoce como eje X o eje de las abscisas. La línea vertical se le conoce como el eje Y o eje de las ordenadas. Eje X, eje Y. Este es el origen 0. ¿Sí? Ambas rectas o ambos ejes tienen una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva del eje X está desde el 0 hacia la derecha. Y la parte negativa del eje X está desde el 0 hacia la izquierda. La parte positiva del eje Y está desde el 0 hacia arriba. Y la parte negativa del eje Y está del 0 hacia abajo. Esos son los puntos o la información básica de lo que es un plano cartesiano. Cada punto de ubicación que pudiéramos realizar en el plano cartesiano está compuesto por un par ordenado, es decir, un par ordenado, dos elementos allí. Ahora, ¿cómo hago yo para graficar los elementos o los puntos en el plano cartesiano? Bien, veamos el primer ejemplo. Dice, ubica los siguientes puntos en el plano cartesiano. Tengo los puntos acá para hacer el ejemplo y este es el plano cartesiano. E indica su cuadrante o el eje si se presenta el caso. Ya sabemos los ejes. Eje X, eje Y. Ahora, cuando hablamos de cuadrante, tenemos 4. Un cuadrante, dos cuadrantes, tres cuadrantes, cuatro cuadrantes. 4 cuadrantes tenemos. Pero, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Viene en sentido contrario de las agujas del reloj. Te lo muestro de la siguiente manera. Este lado vendría siendo mi primer cuadrante. Este que estaría por acá vendría siendo mi segundo cuadrante. Por acá sería el tercer cuadrante. Y de este lado, el cuarto cuadrante. Viene así, sentido contrario a las agujas del reloj. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora bien, ¿cómo voy a ubicar yo cada uno de estos puntos en ese plano cartesiano? Sencillo. Siempre, primero voy a ubicar el X. El primer elemento va a ser X y el segundo elemento va a ser Y. Veamos el punto A. El punto A es 3, 4. Primero X. Bueno, ¿dónde está 3? En el eje X me voy a ubicar, eje horizontal. Voy a buscar ¿quién? 3. Ya, acá está el 3. Mister, aquí también está el 3. No, este es menos 3. El 3 es este. Y el otro va a ser 4. Ya, X va a ser 3 y Y va a ser 4. Tengo 4 acá y tengo menos 4 acá. Acá va a ser 4. Entonces, como es 3, voy a buscar hacia donde está 4. Es decir, voy a punto. Si tengo una regla, sería mejor. Para no hacerlo un poco torcido, sino que me diera una representación gráfica más bonita y más presentable.
el 3. Me ubico hacia arriba porque voy a ir buscando hacia el 4. ¿Pero hacia el 4 de quién? De Y, del eje Y, el eje de las ordenadas. Y 4 va a ir buscando hacia donde está 3. Por lo tanto, este es mi punto A. Ese es el punto A. Entonces, ya yo lo ubiqué en el plano cartesiano, pero me dice, indica su cuadrante. ¿Cuál es cuadrante? Bueno, el punto A, este punto, ¿pertenece a qué cuadrante? ¿Al primero, al segundo, al tercero o al cuarto cuadrante? Sencillo, al primer cuadrante. Entonces yo digo, el punto A pertenece, esta letra significa pertenece al primer cuadrante. Sencillo. Vamos con el punto B. El punto B me indica el par ordenado 2 menos 3. Recuérdate que primero es X y después Y. 2. ¿Dónde estaría el 2 en el eje X? Primero el eje horizontal, que es el eje X. 2, aquí está 2. Menos 3. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Los negativos de Y o de Y están hacia abajo. Entonces el 2 va a ir buscando hacia menos 3. Por acá. Y menos 3 va a ir buscando hacia donde está 2. El punto de intersección, ese es el punto B. ¿Pertenece a cuál cuadrante? Primero, segundo, tercero o cuarto. Al cuarto cuadrante. Entonces, pertenece al cuarto cuadrante. Veamos los otros ejemplos, los otros puntos. Menos 5, 3. Eje X. Sigo graficando de este lado. Siempre voy a graficar en el eje X. Pero hay unos que son positivos y unos que son negativos. Para este ejemplo es menos 5. De este lado hacia donde están los negativos. Menos 5. Menos 5 está aquí. Menos 5 va a buscar hacia dónde? Hacia donde está 3. Pero el otro punto, recuérdate que este es X y este es Y. El otro punto es el eje Y. Entonces, menos 5 busca hacia 3. Menos 5, por acá, por acá, por acá. Y el 3 va a buscar hacia menos 5. Punto, punto, punto. Pero el punto de intersección va a ser este. Ese es el punto C. Ese es mi punto C. ¿A cuál cuadrante pertenece? Primer cuadrante, segundo cuadrante. Pertenece al segundo cuadrante. Ejemplo D. Vamos con el ejemplo D. Recuérdate que primero es X y después es Y. Menos 2, menos 4. El eje X horizontal siempre. Menos 2. Acá. Va a buscar hacia dónde? Hacia menos 4. Recuérdate que primero es el eje X, menos 2, y luego el eje Y, menos 4. Entonces, menos 2 va hacia abajo buscando hacia menos 4. Y menos 4 busca hacia menos 2. Donde choquen, donde se intersecten esas dos rectas, por decirlo de alguna manera, va a ser mi punto D. Menos 2, menos 4, menos 2, menos 4. Este es el punto D. ¿A qué cuadrante pertenece? Al tercer cuadrante. Entonces, pertenece al tercer cuadrante. Veamos el punto E. Y es muy interesante porque siempre voy a graficar primero X y luego Y. Pero acá hay un caso muy particular y específico, que es 5, 0. Bueno, me ubico donde está el eje X. 5. Aquí está 5. Ahí está 5. Pero me dicen que Y vale 0. Es decir, Y no se movió. Por lo tanto, queda allí en 5. ¿Por qué no se mueve? Porque este es 0. 0 no vale, no existe. Nada más acá en el origen es 0. Por lo tanto,
¿Dónde va a chocar? En 5, 0. ¿Dónde está 5? En el eje X. Y 0, 0 no existe, por lo tanto queda acá. Ese es el punto, ¿quién? El punto E. El punto E. Ahora, ¿este pertenece a algún cuadrante? No, no pertenece a algún cuadrante específico. Estaría como en una frontera entre el cuadrante 1 y el cuadrante número 4. Pero específicamente, ¿dónde estaría? Pertenece o está en el eje. ¿En cuál eje? X. Pertenece al eje X. Pero si yo quiero ser más específico, en el eje X, ¿de los positivos o de los negativos? Ah, de los positivos. Entonces, por lo tanto, yo voy a colocar un positivo acá. Si quiero ser más específico. Pero si yo le dejo el eje X, lo dejo a discusión, porque el eje X sería todo esto. Entonces, pero como yo quiero ser más específico, le coloco el signo más, que sería el eje X, pero positivo, ¿sí? Porque también esta parte es eje X, pero ya este sería la parte de el X negativo. El punto F, ¿cuál sería? 0, 9. Ah, este es mi X y este es mi Y. 0 en el eje X. Ah, bueno, acá no existe, porque el 0 es para Y y para X. Entonces dejo el 0 ahí. Pero busco donde está menos 9. Ah, de 0 hacia menos 9. ¿Hacia arriba? No, hacia abajo, ¿viste? Ah, bueno, sería acá. Menos 9. ¿Por qué? Porque el Y es negativo. Ese es el punto F. ¿Pertenece a algún cuadrante? No, porque está en una frontera en el cuadrante, entre el cuadrante 4 y el cuadrante número 3. Pero específicamente él está en un eje vertical, que sería el eje Y. Entonces, yo voy a decir, está en el eje Y. Pero debo ser específico, porque el eje Y es todo esto que está acá. ¿De los positivos o de los negativos? Ah, bueno, el eje Y de los negativos. Por lo tanto, sería el eje Y negativo. Y con el último punto, para dejar un poco claro esto, siempre primero es X, luego Y. 9, 6. Ah, X. 9 busca hacia 6. ¿Dónde está el 6 del eje vertical? Acá. Entonces, el 9 busca un poco hacia arriba. Disculpe si queda un poco torcido allí. Y el eje Y, voy a ubicar el punto o el elemento 6. Entonces sería el 6 buscando hacia el 9. Más o menos por acá. Ese vendría siendo el punto G. Ahora bien, ¿en qué cuadrante está ese punto? En el primer cuadrante. Entonces, pertenece al primer cuadrante. ¿Sí? Hay algunos libros o algunos textos que te especifican el par ordenado. Por ejemplo, este punto C es el menos 5, 3. Le puedo colocar a algún ladito C menos 5, 3. ¿Ves? Menos 5, que es del eje X, y 3 del eje Y. Por ejemplo, este punto D, si quiero ser un poco más específico, lo borro y coloco D. ¿Va a ser quién? Menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4. Se lo colocan ahí al lado de la letra. Veamos un segundo ejemplo. Esto es ya ubicar puntos en el plano cartesiano y decir en qué cuadrante pertenece. Pero hay un segundo ejemplo. Dice, escribe el par ordenado que corresponde a cada punto. Nos dan el plano cartesiano con una serie de puntos ya ubicados. Lo que no sabemos es si pertenece al eje X, si pertenece al eje Y.
¿Cuál específicamente allí? Entonces, veamos. El punto A o el par ordenado A está aquí, como lo podemos ver. Pero recuérdate que siempre se va a ubicar X y después Y. Entonces, X, ¿dónde está X? El eje X. ¿Cuál es? A. Ah, pero mira, vendría siendo por acá, chiquito, a ver con quién choca. Ah, con 1. Por lo tanto, aquí voy a colocar 1. Y al lado, 9. El eje Y es 9. Ahí ubiqué el par ordenado o el punto A. El par ordenado específicamente es 1, 9. 1 buscando hacia 9 y 9 buscando hacia 1. Ahí donde chocan, ese es el punto A. Punto B. Voy a buscar el punto B. Aquí está B. Voy a tratar de localizarlo. Voy a buscar una serie de puntitos para ver dónde choca. Más o menos ahí estaría chocando con 4. ¿Positivo o negativo? Menos 4. Entonces aquí es el primero que está allí. Menos 4. Y el Y es ¿quién? 5. Y lo verifico. Menos 4. Menos 4. Y 5. ¿Dónde chocan? En B. Por lo tanto, el punto o el par ordenado es menos 4, 5. El punto C. ¿Dónde estará C? Ah, bueno, C. Le hago las líneas buscando hacia el eje X y buscando hacia el eje Y. Por lo tanto, primero es ¿quién? X. ¿Quién está en X? Menos 7. ¿Y quién está en Y? Menos 4. El par ordenado es menos 7, 4. Menos 7, que es el eje X, y menos 4, en este caso del eje Y. Punto D. Vamos a buscar el punto D. Bueno, completo con las líneas y completo buscando hacia el eje Y. Estos son los puntos 2, 6, 6, 2. Pero primero, ¿quién va a ir? X. ¿Quién está en X? 6. ¿Y quién está en Y o el eje Y? El número 2. Se completa. Recuérdate que siempre el primer elemento del par ordenado va a estar en X y el segundo elemento va a estar en Y. Veamos el punto E. ¿Dónde está E? Busquemos el punto E. El punto E no lo hay. Ah, sí lo hay. Acá está. Lo que pasa es que ya le pasé la línea y se cortó un poco. Pero este es el punto E. Está en menos 4. Ahí en menos 4 nada más. Bueno, menos 4 es el punto X. El punto del eje X. Menos 4. Ah, ya. Menos 4. ¿Pero está en una parte del eje Y? No. Solamente está en menos 4 y está encima del eje, específicamente arriba del eje X. Por lo tanto, no está la parte de Y. O como Y no está, se supone que es 0. 0, entonces sería menos 4, 0. Está en el eje horizontal. Siempre va a estar en el eje horizontal. Por lo tanto, Y va a ser 0. Menos 4 queda acá y 0. Que el Y queda acá. Bueno, entonces sería menos 4, 0. Punto F. ¿Dónde está el F? A ver, acá está el F. Algo similar a este. ¿Dónde está el punto? En el eje Y. Directamente en el eje Y. Por lo tanto, en el eje X sería 0, 0 y el eje Y 5. En este caso sería el eje X0, porque no está el valor, sino está aquí, como que buscando 0 hacia 5 y se marca el punto allí, 5. Por lo tanto, aquí sería 0, 5. El punto K.
Bueno, voy a completarlo. Punto K. Voy a completar. Siempre va a ir el primer elemento en el par ordenado es X. ¿Quién está en X? 4. Aquí iría 4. Y en el eje Y, menos 4. Viceversa, es lo contrario al problema anterior. Aquí ya me están dando los puntos ubicados. Yo solamente debo detectar la coordenada o el par ordenado de cada punto. El punto L, igual como el punto E, el F, el L, es algo similar. ¿Dónde está ubicado el punto? En el eje Y. Entonces sería 0 menos 7. ¿Quién sería X? 0, 0 menos 7. 0 menos 7. Bien, espero que hayas entendido, que hayas comprendido estos dos ejemplos y que hayas sido de mucha utilidad para tus cursos de matemática, en alguna prueba, algún taller, alguna guía, alguna hoja de trabajo, y que puedas aplicar estos conocimientos en cada una de esas evaluaciones. Recuerda que el plano cartesiano está compuesto por un eje X, un eje Y. El eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Siempre se grafica o se ubica en el punto, primero X y después Y. Si te gustó mi video, no olvides de darle like, tampoco olvides de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.